Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Sean bienvenidos a esta casa de oración de la Iglesia Universal de Dios. Vamos a empezar esta reunión pidiéndole a Dios que esté aquí con nosotros en medio del pueblo que Él escogió. Señor, te damos gracias en esta hora por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Señor, te pedimos que todo lo que en esta hora vamos a ofrecer de ser recibido como una ofrenda de olor grato, que llegue hasta ti, Señor, y que podamos a cambio, Señor, recibir tu bendición, recibir tu presencia en este lugar. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí, como aquellos que vienen en camino, tráeles conmigo. No permitas que nada perturbe, Señor Dios, su trayecto. Y también, Señor, aquellos que pudiendo estar no están, te pedimos que trates en sus vidas, que los hagas entender tu palabra, para que todos, Señor, los que integramos esta comunidad de hijos tuyos, podamos estar en un mismo sentir y en un mismo parecer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No hemos estado leyendo una cita inicial, porque a lo largo del estudio pues van surgiendo muchas citas. Entonces hoy vamos a seguir hablando acerca de Dios. Este tema que hoy vamos a ver se llama la naturaleza de Dios. Empezamos viendo los nombres de Dios. Nos llevamos tres tiempos o tres reuniones en las cuales estuvimos hablando de sus nombres, y yo considero que fue muy importante porque, como les dije desde el principio que empezamos a ver el tema de Dios, nosotros podemos conocer a Dios a través de esos nombres con los cuales no se los puso, acuérdese, no se los puso ni Moisés, ni Abraham, ni Josué, ni ningún personaje de la Biblia. Son nombres que Él mismo reveló a través de su Espíritu Santo, para que a través de esos nombres nosotros lo pudiéramos conocer. Hoy vamos a ver ya otro aspecto de Dios, que es su naturaleza. ¿A qué nos referimos con su naturaleza? ¿Qué piensa usted que es su naturaleza? Ok, naturaleza divina. Divino es algo que forma parte de la naturaleza de Dios. Pero por ejemplo, ya le conté a usted acerca de que una vez pues mis perros que tengo en la casa me atacaron, y la verdad mi familia se enojó con los animalitos porque me atacaron, pero yo les dije, es que es su naturaleza. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de naturaleza? El ser de la persona. ¿Perdón? El ser de la persona. El ser de la persona, ¿verdad? Eso es la naturaleza, su esencia, lo que esa persona es. A eso nos referimos con naturaleza. Entonces vamos a empezar a ver. No vamos a terminar de ver todo. De hecho, ahí va a haber muchas cosas que no vamos a saber de Dios, porque no podemos entender toda la grandeza de Él, pero vamos a tratar de ver lo que a simple vista podemos entender y conocer. Entonces, vamos a ver tres aspectos de su naturaleza. La primera, lo vamos a ir separando en incisos. La primera parte que vamos a ver de su naturaleza es que Dios es espíritu. Una definición que dio un teólogo acerca de que Dios es espíritu es esta que está ahí anotada en la diapositiva. Dios, siendo espíritu, es incorpóreo, es invisible, sin sustancia material y libre de todas las limitaciones temporales. Sí, aquí nosotros podemos ver cuatro características de lo que es un espíritu. Sí, aquí dice que es incorpóreo. ¿A qué se refiere la palabra incorpóreo? A que no tiene cuerpo, exactamente.
Dios no tiene brazos, Dios no tiene cabeza, Dios no tiene pies o piernas, Dios no tiene sexo. Siempre se identifica como Dios en masculino. Pero cuando hablábamos de nombres, vimos que, por ejemplo, él dice, él se autocataloga como la gallina que cubre a sus pollitos, ¿sí? Es decir, él no tiene sexo. Él es invisible, no lo podemos ver. En la antigüedad mucha gente decía, pero es que ¿cómo vas a creer en un Dios que no puedes ver? Porque, por ejemplo, los egipcios tenían dioses para dar y regalar. Todo lo que se movía podía ser un dios para ellos. Incluso nosotros podemos ver que las ranas eran dioses, que los toros eran dioses para ellos, que el río Nilo era un dios, que el sol Ra era un dios. Todo para ellos era Dios. Entonces no podían en su mente captar de que el Dios de los hebreos fuera un Dios invisible. No tiene sustancia, ¿sí? No tiene sustancia, por eso es que no tiene cuerpo y por eso no se puede ver. Y bueno, el último enunciado es que dice que es libre de todas las limitaciones temporales. Esa es una cualidad también de Dios, que Él es atemporal. Él es atemporal. Por eso la palabra de Dios, para que nosotros pudiéramos entender un poquito de este concepto, dice que para Él 1000 años son como un día. Si para nosotros nadie llega a 1000 años, y en la historia de la humanidad en 1000 años han sucedido muchas cosas, pero para Él un año es una insignificancia, 1000 años es una insignificancia. Por eso es que también está libre de todas las limitaciones temporales. Por eso es que también Santiago dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que en Él no hay sombra de variación. Si Él no cambia. De hecho, usted y yo en un minuto no cambiamos, o en un día no cambiamos. Hay muchos aspectos de nuestro cuerpo, más bien muchas células de nuestro cuerpo que van envejeciendo y van cambiando, pero ese cambio es casi insignificante, no se puede ver. Ya nosotros empezamos a ver los cambios en nuestro cuerpo, quizás después de 5 años, de 10 años, no ves a la persona y dices, oye, como que ya te veo más arrugadito, como ya te veo más gordito o más delgado, o ya estás canoso, o ya te estás quedando pelón, ¿verdad? Porque se empiezan a notar los cambios. Para Él, imagínense, 1000 años es como un día, ¿sí? En Dios no hay tiempo. Y eso es lo que Jesucristo le dijo a la samaritana. Si alguien quiere leer Juan 4:24, por favor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Gracias, hermano Arturo. Entonces vean cómo Él mismo se define como que Él es espíritu. Y al ser espíritu engloba todo esto que está marcado en esta breve definición de lo que es Dios. Bueno, vamos a ver con el segundo inciso o el segundo aspecto. Ya vimos que Dios es espíritu, pero también es una persona. La personalidad involucra la existencia con el poder del autoconocimiento y la autodeterminación. Eso es lo que hace a una persona ser una persona, el autoconocerse y la autodeterminación. Quizás el concepto de autoconocimiento sí lo podemos entender, pero la autodeterminación, ¿cómo la aplicamos a una personalidad? Por eso es que puse ahí el término, dice, la autodeterminación tiene que ver con la habilidad de mirar hacia el futuro y preparar un curso de acción inteligente.
también involucra el poder de la elección. ¿Sí? Eso es lo que diferencia a los seres humanos de los seres vivos, ¿verdad? El autoconocimiento y la autodeterminación. Y la autodeterminación es esto. En pocas palabras, el raciocinio, el intelecto. Eso es lo que a nosotros nos diferencia de otros seres vivos. La personalidad se acepta que está conformada por 3 elementos, que ahí están señalados, que es el intelecto, la emoción y la voluntad. ¿Sí? Así como usted tiene un intelecto, tiene emociones y tiene voluntad, Dios también tiene todos estos aspectos. Él es inteligente, ¿verdad? Cuando Él diseñó el mundo, lo hizo con una inteligencia y con una creatividad que es sorprendente, que es maravillosa. Él tiene emociones también. Algunos cristianos tenemos problemas con las emociones. Pensamos que las emociones son malas, pero claro que no. Dios es una persona que tiene emociones. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. Y también tiene voluntad. Así como usted y yo tenemos voluntad, Dios también tiene voluntad. Ahora, estos tres aspectos de la personalidad van a dar un resultado en el cual vamos a ver estas características de Dios. ¿Sí? De este modo vamos a ver tan solo 9. Esta lista, para nada crea usted que es una lista completa. Simplemente le ponemos esta lista para que usted perciba cómo Dios es una persona. Dios es una persona. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, que Dios como persona es una persona, como dijimos hace un momento, creativa. Génesis 1:1, si alguien lo quiere leer, por favor, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gracias, hermano Arturo. Creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque más adelante en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, no es que Dios la haya hecho desordenada y vacía. Yo sé que usted es estudioso de la palabra y ha leído que entre el versículo 1 y el versículo 2 de la Biblia hay un espacio de tiempo en el cual se piensa, algunas personas, los estudiosos de la palabra, piensan que en ese periodo entre el verso 1 y en el verso 2 es cuando Satanás es arrojado de la presencia de Dios, es arrojado del cielo y vino a hacer destrozos en la tierra. Y por eso es que en el verso 2 dice que quedó la tierra desordenada y vacía, porque sabemos que nuestro Dios no va a crear algo desordenado y vacío. Pero más adelante podemos ver cómo Dios recrea nuevamente esta tierra en 7 días, bueno, en 6 días, le da nuevamente un color y un brillo y vida a lo que era, lo que estaba inanimado. Pero así como crea Dios, también Él destruye. Dios destruye. ¿Qué dice Génesis 19, 24 y 25? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Gracias, hermana Clara. Vemos entonces cómo Dios también destruye. Y esto que destruye, hermano, no crea que a Él le gusta destruir. Muchas veces se ha criticado a Dios porque dicen es que Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era un Dios cruel que le gustaba destruir. Y en el Nuevo Testamento ya se nos muestra un Dios amoroso, un Dios que dio a su Hijo unigénito
venido por amor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la gente dice, es que parece que son dos dioses diferentes. Y no son dos dioses diferentes, es el mismo. Pero así como Él crea, así como más adelante en el punto 9 vamos a ver que Él ama, también Él es poderoso para destruir. Pero cuando leemos en la Biblia que Él destruía o que mandaba a su pueblo a destruir, no era porque a la primera ya estuviera enojado con la gente. Dios, dice la palabra, lo vamos a ver en los atributos de Dios, que Él es paciente. Él es paciente. Y entonces van a decir la gente de allá afuera, la gente que no conoce a Dios, entonces si Él es paciente, ¿por qué destruyó a Sodoma y a Gomorra? Bueno, nosotros si leemos en el capítulo 18, dice que el clamor del pecado de ese pueblo subió hasta su presencia. Y eso fue lo que hizo que Dios destruyera a esos pueblos, a Sodoma, a Gomorra y algunos otros de la llanura donde se encontraban estos pueblos. Sí, Dios destruye, pero no crea que a la primera. Es como cuando a nosotros nos hablan. ¿Cuántas veces Dios nos habla de una forma, de otra forma, y nos habla con amor y no entendemos? Y entonces cuando ya nos vienen los problemas, es que ahí sí ya queremos que Dios descienda y que enseguida nos responda. Pero no, Dios espera hasta que nuestras actitudes empiecen a cambiar para contestarnos. De hecho, hay un pasaje que me gusta mucho que está en Romanos, que dice, ¿no sabéis que su bondad y su longanimidad nos lleva al arrepentimiento? Y muchos de nosotros abusamos de esa bondad, de esa longanimidad. Y decimos, ay no, es que yo soy hijo consentido de Dios, por eso yo puedo andar de adúltero y no me pasa nada. Yo puedo andar de fornicario y no me pasa nada. Yo creo que para Dios mis mentiras son blancas o son piadosas, porque nunca me castiga. A veces así nos pasa. Persistimos en un mismo pecado, persistimos haciendo lo que desagrada a Dios, y como no nos va mal, pensamos que Dios está de acuerdo con nosotros, pensamos que Dios aplaude nuestra murmuración, nuestras mentiras, nuestra soberbia y otros pecados, pero no es que Dios no los aplauda. Lo que pasa es que dice la palabra que Él es paciente y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también cuando nos pasamos de listos, entonces dice la palabra que Él al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Yo espero que a nadie nos discipline de esa forma, que entendamos por la buena. Acuérdate, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero no abusemos de esa bondad, hermano, no abusemos. Bueno, vamos a ver otro aspecto de su personalidad, es que Dios es una persona que provee. ¿Qué dice el Salmo 104, 27 al 30? Gracias, hermana Chava. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar un poquito de cuenta cómo Dios siempre está proveyendo, provee el alimento, provee para las necesidades. En este caso ni siquiera está hablando de las personas, está hablando de su creación, ¿verdad? Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. A veces llueve
y decimos, ¡ay, qué feo está el día porque está lloviendo! Tiene que llover, si no, ¿cómo va a crecer la naturaleza? ¿Cómo se van a alimentar los seres vivos si está todo seco? Parecen tonterías, hermano, pero Dios está al cuidado de todos esos detalles, hermano. Él está al cuidado de todo. Él por eso manda las lluvias, manda el sol. A veces nos molesta el sol, nos molesta la lluvia a nosotros, porque a veces no podemos entender que Dios no nada más vive para cuidarnos a nosotros como sus hijos, sino que Él también, dice la palabra, que hace salir el sol tanto para los justos como para los injustos. Dios es bueno y siempre está al pendiente de toda su creación. Entonces vemos cómo Dios provee. Hay un canto que dice, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Tal parece que el concepto de esta lista, todos van a decir, pues yo ya sabía que Dios es creador, yo ya sabía que Dios destruye, yo ya sé que Dios provee. Pero el chiste del estudio de Dios no es la teoría, es la práctica. Es saber que cuando estoy pasando por situaciones precarias, situaciones de deficiencias, Dios tarde o temprano va a proveer para mis necesidades. Porque si Él cuida de las aves, también va a cuidar de mí. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. ¿Usted cree que David era un mentiroso, hermano? No, él lo decía, no porque él lo pensara, sino porque el Espíritu Santo le dio esa inspiración para que él escribiera. ¿Qué nos hace falta a veces? Nos hace falta confiar y tener más fe en que Dios proveerá. A veces sí el agua nos llega hasta el cuello, eso no se lo puedo negar. A veces Dios permite, como en el caso de David, como en el caso de Jeremías, que fueron echados a unos pozos. Bueno, también José fue echado a un pozo. Pero las experiencias que más nos narra la Biblia son la de David y la de Jeremías, que fueron echados en pozos, que estaba anegado, que había lodo, que estaban en desesperación. David decía, estuve en el pozo de la desesperación, pero ¿qué hizo David? Dice la palabra, esperé pacientemente a Jehová. Y eso es lo que a veces nos hace falta a nosotros, esperar pacientemente. Vemos que en nuestra despensa, en nuestra alacena, ya nada más nos queda una latita de atún y un cuarto de kilo de arroz, y ya no tenemos más para comer, y nos desesperamos y nos angustiamos y nos sube el azúcar y nos sube la presión y estamos tronándonos los dedos. Pero Dios dice que Él es nuestro proveedor. En eso consiste el conocer a Dios, hermano. No nada más como Job, que decía, de oídas te había oído. Pues yo iba los jueves a la iglesia y en alguna ocasión se dio un estudio acerca de Dios, y yo sabía que Dios era así, pero él después reflexiona y dice, más ahora mis ojos te ven, porque él ya lo había experimentado. Bueno, vámonos con la cuarta característica que nos hace pensar en Dios como una persona. Dice que Él enaltece. Salmos 75, 6 y 7, ¿qué dice? Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece.
Gracias, hermano Abel y hermana Eve. Gracias. Dice que Él es el que se encarga de enaltecer o también de abatir. ¿Y esto por qué lo hace? Porque a Dios a algunos les cae bien y a otros les cae mal. No. Acuérdense que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Dios, su deseo es que todos conozcamos de Él. Por eso es que estamos dando estas enseñanzas, estamos dando estas enseñanzas para aprender a conocer. Dice la palabra de Dios bien claro que aquel que confía en Él no será avergonzado. Quiere decir que el respaldo de Dios estará con las personas que creen con sinceridad en Él. ¿Sí? Hay un pasaje que dice que el Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces ahí está un punto para saber a quién Dios enaltece. Dios no enaltece a los soberbios, Dios enaltece a los humildes. ¿Sí? Entonces, en Él está los logros que nosotros podamos tener. Dios tiene cuidado, 1 de Pedro 5:7, ¿qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias, hermano Arturo. Dios tiene cuidado de nosotros. Yo no sé si tú alguna vez has tenido contacto con una persona muy necesitada y la has ayudado. Sí, a lo mejor con alguna persona, algún indigente, a lo mejor con un familiar tuyo, a lo mejor, no sé, cuántas personas hay con necesidad. Pero cuando nos enfrentamos a esta situación, nuestro corazón no puede quedarse sin la sensibilidad por la situación que pasa esa persona. Y nos sentimos movidos, como dice la misma palabra, a misericordia. Y esa misericordia es la que hace que nosotros quizás nos desprendamos de algo para poder ayudar a esa persona o personas en estado de necesidad. Imagínense si usted y yo, que somos personas falibles, tenemos esta clase de sentimientos. Ahora imagínese Dios, que Él no falla, que Él es pura bondad. Cuando tú sufres, cuando tú estás pasando por una situación difícil, Dios está preocupado por ti. Dios se preocupa. Pero así como un padre que aunque el hijo le pida algo para su deleite y el padre no se lo da porque sabe que si se lo da le va a hacer daño, así es Dios con nosotros. El hecho de que muchas veces Dios no nos responda a la primera no significa que Él anda ocupado en Ucrania, que Él anda en África o que anda por Marte o Júpiter y que no se acuerda de nosotros. No, Él está al pendiente. Dice que sus ojos siempre están al pendiente de lo que sucede en la tierra, pero simplemente es que Él está a través de ese periodo en que no escuchamos su voz o no vemos su respuesta. Él está trabajando en nuestra vida. Él está forjando nuestro carácter, Él está fortaleciendo nuestra fe, Él está haciendo que a través de eso quizás nuestro orgullo sea humillado para que entendamos realmente los propósitos que Dios tiene para nosotros. De esa forma actúa Dios en nuestra vida, pero de que Él tiene cuidado, Él tiene cuidado. Él nos da un aliciente cuando dice la palabra, tu vara y tu callado
le infundirán aliento. Entonces, ¿qué debemos de buscar cuando estamos pasando por el valle de sombra y de muerte? La vara y el callado de nuestro Dios. No se trata de que tú le digas, ay Dios, dame tu vara y tu callado. No, la vara y el callado es una ilustración, es algo simbólico. La vara y el callado servían para dar dirección a las ovejitas del pastor. Era para que si se te estaba yendo, agarrabas la vara del pastor y con el callado la jalabas, ¿verdad? Para decirle a dónde vas. Y de esa forma usaba el pastor esa vara y el callado. Entonces la vara y el callado siguen vigentes hoy en nuestra vida, hermano. Pero tenemos que ser dóciles para poder ser atraídos hacia la presencia de Dios. Hay personas que cuando pasan por circunstancias adversas, ¿qué hacen? Dejan de venir a la iglesia, andan buscando ayuda en otras cosas. Voy a ver a la bruja para que me lea la mano, para que me lea las cartas, para ver si es cierto que me andan poniendo los cuernos. ¿Y eso es someternos a la vara y al callado del pastor? No. Por eso es que a veces nuestro desierto, que solamente estaba programado para cruzar en unos cuantos días, se nos hace de 40 años, hermano. Porque no aprendemos a depender del cuidado del pastor que es nuestro Dios. Bueno, vamos con la sexta característica. Dios nos oye. Salmo 94, 9 y 10. Que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre a ciencia. Gracias, hermana Clara. Bueno, aquí vemos otras características de Dios, ¿verdad? No tan solo habla del oído, habla de la vista, ¿verdad? Pero Dios oye. Dios nos oye. Dios oye nuestras peticiones. Dios no está lejano, dice su palabra. Él está atento. David decía en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si me fuera a lo más alto, ahí estás tú. Si me fuera a lo más profundo de la mar, ahí tu espíritu me sostendrá. Dios nos oye. Y qué bueno sería que siempre de nuestra boca saliera alabanza, oraciones, acciones de gracia, porque todo eso le encanta a Dios. Que de nuestra boca salgan esas cosas, bendiciones y no maldiciones. Por eso es necesario que aprendamos a usar nuestra boca con prudencia, con sabiduría, porque Dios oye. Dios nos oye. Y dice su palabra que de toda palabra ociosa, ¿qué va a pasar? Tenemos que dar cuentas. Para usted, ¿qué es una palabra ociosa, hermano? ¿Una palabra qué? Imprudente. Ok, ¿alguien más que quiera compartir? Una palabra de doble sentido. La crítica, ¿verdad? Es una palabra ociosa. ¿Qué más? Palabra con doble sentido. Palabras vanas. ¿Qué más? Doble sentido. Doble sentido. Palabra con doble sentido. Doble sentido, las mentiras, ¿verdad? Tantas cosas que pueden salir de nuestra boca. Por eso la misma palabra dice, no pueden salir de una fuente dos aguas. No pueden. Ya aquí hemos hablado mucho acerca de la boca, de las cosas que salen de la boca, pero se lo seguimos reiterando. ¿Por qué? Porque Dios oye. Dios oye. Dios puede, un día cuando estemos delante de su presencia va a decir, te di una voz,
hermosa. Y en la iglesia cantabas precioso. Pero ¿qué hacías saliendo de la iglesia? Y nos va a decir todo lo que para que usaba con la boca saliendo de la iglesia. Qué vergüenza, ¿verdad? Porque aquí podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a los líderes, pero dice la misma palabra, Dios no puede ser burlado. Entonces, aprendamos a usar nuestra boca con sabiduría, porque Dios nos oye. Dios aborrece, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Gracias, hermano. Hay cosas que Él no soporta, que Él aborrece. Y no dice 6 cosas hay que incomodan a Jehová. Es clara la palabra que dice que Él aborrece. Y no vamos a ver las 6 cosas. Pero, ¿por qué? Porque estamos hablando acerca de la personalidad. Así como usted aborrece ciertas cosas, Dios también aborrece ciertas cosas de nosotros. Entonces debemos de saber que eso es parte también de la personalidad de Dios. Dios se duele, Génesis 6:6, ¿qué dice? Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Gracias, hermano Arturo. Dice, le dolió en su corazón. Ese tipo de expresión que dijimos que era cuando usamos partes del cuerpo humano, o más bien dicho, cuando Dios usa partes del cuerpo humano para que nosotros le podamos entender. ¿No? Emoción, sentimiento, emoción. Bueno, sí, estamos hablando del sentir de la persona, pero dijimos una palabra específica cuando Dios usa ilustraciones del cuerpo humano para referirse, para que nosotros entendamos las acciones de Dios. Una teofanía. No, va por ahí, va por ahí. Exacto, gracias, hermano. Antropomorfismo. ¿Sí? Un antropomorfismo es cuando se usa, ya lo habíamos visto, cuando se usan partes del cuerpo, o Dios usa partes del cuerpo para hacernos entender lo que Él siente. Por eso es que aquí el pasaje de Génesis 6:6 dice, y le dolió en su corazón. Ya vimos que Dios es incorpóreo, Dios no tiene cuerpo, entonces Él no tiene corazón, pero dice la palabra que Él le dolió el corazón para que nosotros podamos entender. ¿Sí? Solamente fue un breviario cultural, porque ya de esto les habíamos hablado en las clases previas, lo que era un antropomorfismo y lo que es una teofanía. Pero bueno, entonces Él se duele, Él le duele cuando nosotros cometemos pecado, a Él le duele cuando hacemos lo que a Él no le agrada, a Él le duele. Por eso es que también nosotros podemos ver que el Espíritu Santo se contrista. Pablo le decía a Timoteo, no apaguéis el fuego del don de Dios que está en ti. Porque el Espíritu Santo también es Dios y le duele cuando nosotros lo ignoramos, cuando nosotros lo rechazamos, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo, ponte a leer la Biblia. Pero nuestra carne nos dice, mejor ponte a ver una serie de Netflix. Bueno, no tengo nada contra la plataforma, ¿verdad? Se me ocurrió nada más. Pero cuando hacemos otra cosa y desobedecemos lo que el Espíritu nos dice, traemos dolor a Dios, al corazón, como la misma palabra de Él dice. A Él le duele. A veces cuando es Semana Santa, las iglesias, las capillas, las catedrales se llenan de gente.
Y ahí está sufriendo por el Vía Crucis y todo lo que se hace. Es el único día que nos duele lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero el resto del año no nos duele pecar, no nos duele hacer lo que es contra su voluntad, no nos duele. Pero a Él sí le duele. Ya estamos viendo cómo Dios, que es una persona, también se duele. Entonces y a veces hasta decimos, esos romanos tremendos, ¿cómo le pusieron esa corona de espinas al Redentor? Y cantamos, en el monte Calvario estaba una cruz. Y ahí chillando porque Jesús murió por nosotros. Pero salimos y hacemos cosas peores que ponerle una cruz a Jesucristo. Hacemos cosas peores que estarlo crucificando. Y eso no nos duele. Pero cada vez que nosotros hacemos lo que a Él le desagrada, cuando nosotros hacemos lo que a Él aborrece, es como si le estuviéramos clavando la lanza en su costado, hermano. Y no le estoy exagerando. Bueno, y finalmente, lo que a todos nos agrada, que Dios nos ame, ¿verdad? Juan 3:16, ¿qué dice? A ver todos, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. ¿Verdad? Eso sí nos aprendemos, a que Dios nos ame, que Dios nos apapache. Y es bonito. Dios también hace esto. Dios nos ama. Pero también todo lo que leímos antes, todo lo que está en la lista, también Él lo siente. Porque es una persona. ¿Sí? Acuérdese, Dios es una persona. Tú cuando ofendes a alguien, sabes que en esa persona que ofendiste estás desencadenando sentimientos. Cuando nosotros pecamos también eso se desencadena en Dios. Lo mismo que si tú caminas de la mano de Él, también lo alegras. También lo alegras. Dice la palabra de Dios, caminó Enoc con Dios y Dios, ¿qué le hizo? Se lo llevó, ¿verdad? Porque Enoc andaba en sus caminos. Bueno, entonces estamos viendo la naturaleza de Dios. Ya vimos que dentro de su naturaleza Dios es espíritu. Ya vimos también que Dios es persona. Y vamos a ver la tercera característica de su naturaleza por el momento, porque nos faltan más, que es que Dios es uno. Todas estas citas que están ahí anotadas nos hablan de que Dios es uno. Si alguien me quiere ayudar con Deuteronomio 6, 4 y 5, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Gracias, hermana Clara. Aquí en esta porción es la primera donde Dios se da a conocer como Dios único, donde le dice al pueblo de Israel que Él es uno. Por eso es que también dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios es uno y Él quiere solamente que aprendamos a amarlo a Él. Esto es bien importante, hermano. Es bien importante porque en la antigüedad usted sabía que había pueblos, como mencionamos al principio, que estaban llenos de dioses. Hoy, ¿qué religión está llena también de un montón de dioses? ¿Cuál? El catolicismo. Bueno, el catolicismo.
aunque ellos no les llaman dioses, ¿verdad? Ellos dicen los santos que interceden por nosotros. El hinduismo, precisamente, ¿verdad? También es una religión que está llena de dioses. Y es increíble cómo en pleno siglo XXI las personas sigan teniendo dioses que pues prácticamente es la creación. Esos dioses son parte de la creación de un Dios poderoso, de un Dios soberano, creador de todo cuanto existe. ¿Qué dice Primero de Reyes 8:60? Dice que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Gracias, hermano. Aquí vemos otra declaración. A fin de que todos los pueblos sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Y no hay otro. Estaba escuchando hoy unas estadísticas que dicen que el pueblo cristiano, de todos los billones de seres humanos que vivimos en esta tierra, la creencia del cristianismo es un 1.5 billones de personas que creen en un Dios, en un solo Dios. 1.5 billones. Pero si a este 1.5 está añadido también algunas sectas, como por ejemplo hay sectas, no le voy a decir el nombre de las sectas, pero hay sectas donde a sus líderes los ven como dioses, los ven como dioses. Y pues entonces decimos, en realidad somos menos del 1.5, porque esas personas pues tienen sus profetas, sus apóstoles, que le dan más credibilidad a esas personas que todo a Dios mismo. De hecho, en algunas de ellas pues tienen sus propios libros sagrados, que aunque dicen que para ellos su libro sagrado es la Biblia, pero hay otros escritos a los que les dan más autoridad que a la propia Biblia. Entonces, está muy enmascarado la idolatría, está muy enmascarada la idolatría. Cuando Dios quería que su pueblo de Israel, supiera que Él era Dios único, era precisamente por eso. Porque Él sabía que siempre el corazón del ser humano está inclinado a buscar otros seres a los cuales rendirles cuentas o rendirles adoración. Aún su mismo pueblo fue cautivo de este pensamiento. Desapareció su líder Moisés 40 días en el monte porque estaba en la presencia de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Se hicieron un becerro de oro, cuando que Dios ya les había dicho: yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Ya lo sabían, pero a pesar de eso su corazón tendiente a la idolatría los traiciona y hacen ese becerro de oro. Luego Dios mismo le dice a Moisés que hiciera un asta y sobre ella pusiera una serpiente, para que cuando llegaran esas serpientes que atacaron al pueblo de Israel, para que el pueblo no muriera, tenían que ver a la serpiente de bronce. Dios mismo le dice a Moisés: haz así. Pero ¿qué hicieron después, siglos después, los israelitas? ¿No empezaron a adorar también a la serpiente? Vean cómo el corazón del ser humano hace lo mismo. ¿Y usted cree que la condición de los seres humanos de aquel tiempo a la de nuestro tiempo ha cambiado mucho? ¿Qué piensa usted? No, ¿verdad? Tenemos todavía esa naturaleza.
A lo mejor ahora ya la idolatría ya no es por una imagen, ahora pueden ser otras cosas. Recuerde que todo aquello que nos quita, o más bien dicho, todo aquello que le quita a Dios el primer lugar en nuestra vida es idolatría. Todo aquello que le quita a Dios el primer lugar es idolatría. Ya olvidémonos de estar juzgando a la religión popular por sus ídolos, por sus santos. Ya dejemos eso, porque a lo mejor dentro de nosotros hay todavía idolatría. No por muñecos de yeso o de otro material, sino quizás por cosas materiales, por actividades. Es que me tengo que ir al gimnasio y la única hora que me puedo ir es en la tarde. Y ahí estás 2, 3 horas en el gimnasio y acabas de ir a la iglesia 1 hora. Ya estamos viendo el reloj. Qué bueno que se descompuso ese reloj, porque algunos ya tenían tortícolis de tanto estar volteando a ver el reloj. Y ahora lo tenemos aquí escondidito. Dicen, pues al cabo que ni quería, porque en mi celular de ahora yo puedo ver la hora. Bueno, ¿verdad? Pero el celular, ahorita que hablé del celular, ya no necesitas a San Juditas Tadeo ni poner de cabeza. ¿A cuál es el que se ponía de cabeza para que le respondiera sus peticiones? A ver, los que eran católicos. A San Antonio. Yo la estampita la ponía de cabeza. ¿De quién, hermana Moni? Para los enamorados de San Antonio también. De San Antonio, vea usted. Sí, ahora el celular pues no lo puedes ver de cabeza, ¿verdad? Lo tienes que ver al derecho. Pero para nosotros es nuestro San Antonio, nuestro San Juditas Tadeo, nuestra Virgencita. ¿En serio? Aunque se sorprende y diga, ay no, hermano. Claro que sí. ¿Con qué pasas más tiempo tus 24 horas del día? Bueno, quitémosle las horas de la noche. Las horas de sueño, vamos a ver. ¿Con qué pasamos? ¿Qué es lo que tenemos más en la mano? ¿El celular o nuestra Biblia? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Qué ocupa más nuestro tiempo? ¿La oración o estar checando redes sociales o el WhatsApp? ¿Ya se da cuenta? Y si el Satanás es bien astuto, hermano, ya no nos engaña con muñequitos de barro ni de yeso, ahora ya nos engaña con tecnología. Y ahí estamos pegados, ¿verdad? Por eso Dios le dice, yo soy uno, o sea, fuera de mí no tienes que andar buscando otra cosa. ¿Qué dice Isaías 44, 6, 8, 45, 5, 6 y 46, 9? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Gracias, hermano, claro. Dice, no hay Dios sino yo. Y en el verso dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dice 45, 5 y 6? Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te seguí, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Gracias, hermana. Vean cómo Dios es repetitivo y a veces dicen, ¿por qué repite tanto la Biblia una misma frase? Bueno, pues por eso, para que nos entre en la cabeza. Dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie.
46:9, ¿qué dice? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí. Gracias, hermana Nancy. Entonces vean cómo en estas tres porciones del libro de Isaías, Dios nos está recalcando, no hay otro más que yo. Bueno, y a lo mejor usted dice, bueno, pero es que eso era en la antigüedad. No, vamos a ver que en el Nuevo Testamento Dios hace lo mismo. Efesios 4:6, ¿qué dice? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Gracias, hermana Chávez. Dice, un Señor, sí, un Señor, no muchos, solamente uno. Y finalmente, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, hermano Arturo y hermana Liz. Solo hay un Dios y un mediador, ¿verdad? Jesucristo hombre. Entonces, yo creo que con estos pasajes nos queda bien claro el que Dios quiere siempre el primer lugar, hermano, ser el único. Nada de que Dios y mi celular, nada de esas. Hermano, pero es que yo lo que veo son páginas cristianas. Pues no, Dios no quiere que estés viendo páginas cristianas. Dios quiere que tengas una comunión directa con Él. No es malo que tengas redes sociales, no es malo que tengas celular, pero hay que darle a Dios lo primero. Amén. Lo primero. Amén. Bueno, dentro de 8 días vamos a empezar a ver, siguiendo con la naturaleza de Dios, la Trinidad. Es un tema apasionante, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a sentar las bases de nuestra doctrina. Nosotros somos una iglesia trinitaria, creemos en un Dios trino, Dios en 3 personas, y lo vamos a reafirmar en la próxima enseñanza. Si usted gusta buscar información, puede hacerlo para compartirlo dentro de 8 días. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias en esta hora. Señor,